quien le toca hacer su labor dentro del cuerpo y cuando uno hace la labor de Cristo en el cuerpo, eso no pesa. Y uno lo hace con amor y con gusto, ¿no? Y ahora que este chico alabando a Dios, pareciera que está bien definido en dónde pertenece él al cuerpo de Cristo. Está bien definido. Él pertenece a los que adoran al Señor. Unos predican, otros llevan. Yo a veces veo al hermano, el que tiene la camionetica, cargando ese poco de cosas, algunos con él. Y yo digo, yo no pertenezco a eso. Definitivamente, pues. Yo no soy esa parte del cuerpo que hace eso y lo hace con tanto amor y con gozo y todos los domingos, y yo veo que lo hace y lo hace. Yo le decía al pastor que si a mí me tocara 2 domingos seguidos, y le estaba hablando de la heterotopia, que es cuando una parte del cuerpo está en un sitio equivocado, hace convulsionar al cuerpo, lo altera. Así que Dios es sabio, sabe a quién poner en cada sitio. A lo mejor algunos de ustedes no soportarían hacer lo que yo hago a diario en el reino, por el reino. Yo no soportaría hacer lo que hace Porfirio a diario por el reino. Entonces por eso es que nos compenetramos y hacemos del cuerpo de Cristo un cuerpo efectivo, eficaz, perfecto. Padre, te doy las gracias, Señor, por haberme traído hoy a este lugar para oír esa adoración y para formar parte de ella, Padre mío, y llevarte hasta arriba, Señor, nuestro amor por ti en adoración, para decirte que estamos agradecidos de ti, muy agradecidos, Señor, porque tú eres Padre de la gracia. Por eso estamos nosotros siendo hijos de la gracia y estamos agradecidos, agradecidos. Padre, que hoy toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea la correcta, sea dirigida por tu Espíritu. No permita, Señor, que de mi boca salga conceptos humanos, doctrinas falsas que engañen a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ah? Que lo diga. Bueno, la pastora también tiene una labor en el cuerpo de Cristo. Heterotopia. Bueno, el que le toque hacer la labor de la pastora, pues. Como creo que le han venido dando nombres a las prédicas. Entonces, bueno, si algún nombre le vamos a poner a esta, vamos a llamarla Carceleros del Pecado. El martes pasado, antes pasado, creo que fue, estábamos hablando de la colonia y estábamos hablando del reino, ¿verdad? Habíamos dicho en el estudio pasado que se perdió la colonia. Se perdió la colonia, se retiró el gobernador, pero hubo una promesa del regreso de ese gobernador. Desde que se perdió la colonia, la maldad se apoderó de la colonia. Si vamos a leer el libro en Romanos 5, 12, 14, dice de la siguiente manera. Romanos 12, 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y el 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y con ella el pecado,
O sea, ¿quién reinaba en la tierra? La muerte y el pecado. Ellos comenzaron a reinar en la tierra. Hasta el punto que en Génesis 6 el Señor dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y le dolió en su corazón. Porque lo que veía Jehová era que reinaba la muerte, reinaba el pecado. Si uno se pone a ver el libro del Antiguo Testamento hasta acá, ¿qué es lo que uno observa? Maldad, pecado, fornicación, adulterio, asesinatos, múltiples. Eran los reyes, pues. Es lo que Satanás usa para destruir, para intimidar. Son sus obras, son sus armas, son su carta de presentación. Del gobernador de la colonia conquistada, entre comillas, arrebatada. Pero Dios tenía un plan para hacer volver al gobernador. Y Dios mostró su plan en Romanos 5, 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10, dice, mas Dios muestra su amor, porque el plan de Dios era un plan de amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiere decir que Jesús vino y venció a Satanás. Lo venció en la cruz del Calvario. Y en Colosenses 2, versículos de 3 al 15. Si hay alguien que lo consigue primero que yo, lo puede leer. Versículos del 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra vosotros, que nos eran contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, subrayen eso, despojando a los principados y a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué victoria más hermosa! Lo que prometió el Señor, que venía a reconquistar la colonia. Mandó al vástago, lo hizo nacer en esa tierra conquistada por el enemigo, lo hizo crecer e hizo vencer al que tenía el dominio de la muerte y el pecado. A mí me llama mucho la atención cuando en Romanos la palabra dice que Él condenó el pecado en la carne. Y eso a mí no me cuadraba mucho. Yo decía, Señor, ¿no pudiste mandar el pecado a otro sitio? ¿Por qué tenía que ser a la carne? Y para remate, nos ibas a meter dentro de esa carne. ¿Por qué mandaste el pecado a la carne? Era sencillo mandarlo a Marte y que nosotros reináramos en la tierra sin el pecado. Y en mi corazón me dijo, para que ustedes fuesen guardias y custodias del pecado, para que ustedes fueran el carcelero de ese prisionero, porque el pecado está preso en nuestra carne y nosotros somos los carceleros. Nosotros tenemos que velar y cuidar porque ese prisionero no se escape. Somos nosotros
los custodias. Cada uno de nosotros custodiamos a ese pecado para que permanezca prisionero en esa prisión y nunca más salga de ella. Eso quiere decir que si el prisionero se escapa, no le vamos a echar la culpa al diablo, ¿verdad? ¿O sí? Si ya el diablo lo vencieron en la cruz. Ahora somos nosotros responsables de custodiar a ese prisionero, porque Romanos 6:6 dice que este cuerpo de muerte va a ser destruido. Y Santiago dice que si soportamos la prueba vamos a obtener la corona de gloria. ¿Cuál es la prueba? Toda nuestra vida terrenal. No es una sola prueba, papá. No es que saliste de la prueba de ayer y ya hoy está chévere. No, es una prueba, la gran prueba. La prueba terrenal. Tu vida en la tierra. Y si tú eres diligente en custodiar a ese prisionero en todos los años de tu vida, entonces ese cuerpo de muerte será destruido y tú obtendrás la corona de gloria. ¿Ves de qué se trata? ¿Ves de qué se trata? Se trata de ser unos buenos custodias. Se trata de ser unos buenos carceleros. Al buen carcelero, hay unos consejos para este carcelero. Al tomar nosotros la decisión de rendirnos a Cristo, porque es una decisión que tenemos que tomar. Ciertamente Dios lo hace todo, lo hizo todo, pero hay algo que tenemos que hacer nosotros. He aquí, he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú. Y Dios nos ayuda diciéndonos, yo te sugiero que escojas la vida. Pero llega un momento en la vida de nuestra relación con Dios que Dios nos deja como que solitos para que tomemos esa decisión. Y en el momento que tomamos esa decisión es cuando comienza el plan de Dios a accionar. Y es cuando nosotros, por fe, tenemos que creer que hemos sido justificados. Tenemos que creer que ya el pecado en nosotros no va a reinar más. Y tenemos que creer que en ese momento nos convertimos en guardia y custodia del pecado en la carne y que no debemos dejarlo salir. Y si no somos corruptos y si no nos dejamos chantajear como ciertos carceleros, entonces ese prisionero va a estar a buena custodia. Por eso es que hay tentaciones, señores. ¿Sabes por qué hay tentaciones? Porque ¿qué fue lo que se puso prisionero? ¿Qué fue lo que Dios llevó a la cárcel? Las obras de Satanás. Su terror, su muerte, su pecado. Lo llevó a la carne, lo condenó en la carne. Pues Satanás no se va a quedar quieto, ¿saben? Porque es como el que pierde un tesoro y sabe dónde está. Y va a hacer lo posible por recuperarlo. Por eso te va a tirar todo su arsenal para tratar de corromperte y que tú dejes escapar su tesoro. No sé si me están siguiendo. Por eso Santiago, en Santiago 1, Santiago dice, cuando alguien es tentado, no piense que es tentado. Porque es tentado ¿de quién? ¿De dónde? De tu propia concupiscencia, de tu carnecita, de tu cuerpecito. Allí es donde va a atacar Satanás. Allí es donde va a ir él. Nuestra responsabilidad es no dejar salir el prisionero de la cárcel hasta su destrucción, como lo dice Romanos 6:6. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Dios, Jesús, le dijo a Pedro,
a través de una revelación que había recibido Pedro, que él le entregaba las llaves del reino y que le daba autoridad para atar y desatar todo en la tierra. Parece mentira, pero nosotros tenemos las llaves y podemos atar a ese prisionero en su cárcel por siempre. Pero también nos dieron la autoridad para desatar. Y en un error nuestro podemos desatar y hacer salir a ese prisionero de la cárcel. ¿Ves que Dios, hay una parte de esto tan bonito? Porque yo decía, ¿qué hacemos nosotros en la tierra? Tenemos que hacer algo. Porque Dios no va a hacer algo tan hermoso con nosotros para ser unos autómatas, para ser unos robots. Nosotros tenemos parte en su plan. Pensó en nosotros. Cada uno de nosotros es custodia. Cada uno de nosotros es un guardia para establecer el reino. Cada uno de nosotros tiene que ser muy cuidadoso. Por eso es que nos dicen que tenemos que ser diligentes. Diligentes. Ahí, mira, yo me puse a buscar los versículos donde dice que uno tiene que ser diligente. Un buen custodia tiene que ser diligente. ¿Por qué Eva le pasó lo que le pasó? ¿Qué hace un guardia de la cárcel hablando tanto con un prisionero? No puede ser. Un buen guardia no tiene relación con el prisionero. No tiene amistad con el prisionero. ¿Cómo tú te vas a poner a tener amistad con el prisionero? ¿Cómo vas a socializar con el prisionero? Generalmente los prisioneros son astutos y están pensando las mil y una maneras para sobornarte. ¿Ah? Para escaparse. Te va a lanzar una por aquí, te va a lanzar una por allá. Y tú no puedes estar como Caperucita Roja, ¿verdad? En el medio del bosque. Que el lobo te anda acechando. Por eso es que Primera de Pedro dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quién, yo diría que a quién corromper. Porque él está pendiente de sobornarte para que dejes salir el pecado. Y una vez que tú dejes salir el pecado, pues ya tú te conviertes en instrumento de él para el pecado. Y por eso es que hay varios versículos que tenemos que leer. Sí. Eres instrumento, ya eres instrumento. Ya tú eres un instrumento de Satanás para el pecado. Por eso es que hay un versículo muy bonito que dice que no prestes tus cuerpos, tus miembros, como instrumento para la iniquidad. Al contrario, presta tus miembros como instrumento para la adoración al Señor. ¿Qué estábamos haciendo nosotros ahorita? Estábamos asegurándonos de ser unos buenos guardias y custodias. Porque cada vez que levantamos las manos al Padre, el Padre está dándonos desde lo alto ese poder, esa fuerza que tenemos que tener a la hora de combatir la tentación. Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Los versículos que leímos antes decían que el que reinaba en el mundo era el pecado. Andaba suelto pues, pero ahora está prisionero. Y como está prisionero, el Señor te recuerda y te dice, no reine más el pecado en tu cuerpo mortal. ¿Cómo va a reinar un prisionero? Un prisionero no puede reinar. Ahorita hay pranes que reinan en la cárcel. Pero eso no puede suceder en nuestro cuerpo. El pecado no puede ser un prán de nuestro cuerpo. Siendo nosotros custodias del pecado, ¿vamos a tener un prán en nuestro cuerpo? ¿Vamos a prestarnos para el pecado? ¿Va a reinar el pecado en mi cuerpo? Sería un reino corrupto. Y el reino de mi Padre no es corrupto. ¿Quieren tener un prán en su cuerpo? ¿Quiere que el enemigo trabaje como trabajan las cárceles venezolanas? ¿Que los custodias están de acuerdo con los de adentro y los de adentro reinan? Pues no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Sabiendo que su cuerpo es la prisión donde está el pecado, entonces el pecado no puede reinar en esa prisión.
Por eso es que dice, no viváis en la carne. No le des anchas a la carne. Vivid en el Espíritu. Ninguna condenación hay para los que andamos en el Espíritu. Cuando las personas llegan a Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que viven según el Espíritu. O sea, para los que no tienen planes, pues. No sé si cuando hablo de plan me entienden. Ya no podemos coquetear más con el pecado. ¿Ah? Romanos 6 del 13 al 19 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, lo que estábamos hablando, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando un carcelero se encompincha con el preso y comienza a darle rienda suelta a su pecado y comienza a darle al preso todo lo necesario para que él reine, entonces estamos prestando nuestros cuerpos a iniquidad, nuestros miembros a iniquidad. Estamos siendo sobornados por el preso y estamos nosotros sirviéndole al preso para que el preso reine dentro de nosotros. El diablo no se va a quedar tranquilo. No me gusta mucho nombrarlo, pero hay que nombrarlo hoy. Porque yo he aprendido en mi relación con Dios que el diablo ya no tiene importancia para mí. Porque el que habita bajo las alas del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el que está en comunión con Dios, el enemigo no lo toca. ¿Me tiene ganas? Sí. ¿Desea mi mal? Sí. Pero no me puede tocar. Salvo que yo le dé chance. ¿Ves que el problema es mío? El problema es mío, yo. Dios me dio esa potestad. Él me dio esa potestad a mí. Yo soy el que decido si el diablo me echa varillo o no. Yo con mis decisiones, con mis debilidades. Yo me acuerdo que cuando Jesús estaba siendo tentado y casi que Dios estaba, Señor, pasa de mí esta copa. Le dijo a los apóstoles, vamos a orar. Y fue a orar. Y cuando vino estaban dormidos. Y le dijo, velad para que no entréis en tentaciones. Porque ¿cómo va a trabajar el enemigo para recuperar su tesoro preso? A través del coqueteo, de la estimulación de tu concupiscencia. Él va a trabajar en tu carne débil. Por eso es que dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Imagínense nosotros con una carne débil y un espíritu débil. Una carne débil y un espíritu débil, dijeran en mi tierra, menos por menos es más. Entonces es más carne. ¿Verdad? Entonces, Santiago del 1 al 12 al 15. ¿Qué nos enseña Santiago? En Santiago 1, ¿qué nos enseña? Nos enseña que el pecado se da a través de un proceso. ¿Sabes? Yo mientras preparaba esto y oraba, el Señor me ponía en mi mente que un preso no se escapa de un día para otro. Siempre hay un plan, ¿verdad? Ustedes que son abogados. A veces dice que se escaparon 30 y cuando van había un túnel de 10 metros. Y un túnel de 10 metros no se hace en un día. ¿O sí? Allí hubo un proceso. ¿Dónde botaron la tierra? ¿Ah? Con Bueno, ahí está, ¿ves? Eso fue preparado. Rosita iba, hacía sus espectáculos ahí, ¿eh? Tentación. Ajá. Entonces, ¿qué nos dice Santiago? Santiago 1. Santiago 1 nos dice, del 12 al 15, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ojo, la prueba pareciera que estuviera en singular, pero no es una sola prueba.
ni una sola, no se refiere a una sola cosa que vas a pasar. Recibirá la corona de vida. La prueba es a lo largo de toda tu existencia terrenal. Eso es, porque dice al que venciera. Al que venciera. Eso no es de que hoy tú te ofrecieron licor y tú dijiste hoy que no y ya tú venciste. No. Tú tienes que decir que no hoy, que no mañana, que no pasado mañana y que no hasta que Dios venga por ti. Así es que te van a dar la corona de vida. No es que hoy viste pornografía y apartaste los ojos y soportaste la prueba, pero entonces al otro día la viste 2 minutos. Y después la viste 5 minutos y después te quedaste extasiado allí. No, es todos los días, porque el prisionero va a querer escapar todos los días. Él va a querer tener un chancecito para escapar, un chancecito que tú le des para escapar. Lo bueno de esto es que hay prisioneros que se pueden escapar con tu conocimiento, pero hay prisioneros que se escapan sin tu conocimiento. Pero cuando tú sabes que se escapó un prisionero y te enteras, entonces vas al Padre y le dices, Señor, se me escapó un prisionero. Reconoces ante el Padre. Primera de Juan 1:9 dice que si tú confiesas tu pecado, Él es fiel para perdonar. O sea, se te salió un pecado, pues. Se te salió un pecado y a lo mejor ni cuenta te diste, pero alguien te dijo, mira, hiciste tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y en lo que te lo digan, si tú tienes una buena relación con Dios y eres un buen carcelero, tú vas al Padre y le dices, Señor, se me escapó un preso. Cuando digo se me escapó un preso, se me escapó un pecado. Que está prisionero en mi carne. Qué sé yo, se me escapó una idolatría, se me escapó un... Póngale el nombre al pecado que tú quieran. Porque tampoco vayan a pensar que el dueño de la cárcel es una persona tan obstinada que si a ti se te escapa un preso sin tu consentimiento, él va a... No. Él, si tú ves, te enteras de que se escapa un preso, tú vas allá y le dices, Señor, se me escapó un preso. Pero Él te va a decir, ve y que no se te escape más. Por lo menos ese mismo preso no debería escaparse. Y así tú sigues custodiando esa cárcel, para que ningún otro preso se salga. A veces hay presos que casi que van a salir, pero el guardia llega a tiempo para que no salga. Pero ellos están planificando, por eso es que dice, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cada uno de nosotros, cada uno como guardia y custodia va a ser tentado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, al ser consumido, da a luz la muerte. Date cuenta que está haciendo un símil con el embarazo. El embarazo no dura 2 días, señores. El embarazo dura 9 meses. Por eso es que a veces un hombre cuando engaña a una mujer, eso no la engañó de un día para otro. Eso estuvo allí, cuajándose aquí, en el pensamiento, haciendo planes, planificando, cómo me escapo, cómo hago, cuadrando. Por eso es que hacen el símil allí el apóstol. Primera de Corintios 10, 12 al 13. Primera de Corintios 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Aquí la Biblia, ¿qué está diciendo? Que están trabajando en tu soborno es con algo que es tuyo también. O sea, que te están sobornando es a ti. Y el único culpable de ese soborno vas a ser tú. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pero Dios le va a dar la salida ¿a quién? ¿A un mal carcelero? ¿O a un carcelero que constantemente está en comunión con Él? Un carcelero que se esfuerza por ser buen carcelero. Mire, yo he encontrado muchos versículos bíblicos que dicen, escudriñad las Escrituras, congrégate,
Esfuérzate y sé valiente. Sé diligente. A tu fe añádele virtud. A tu virtud paciencia. O sea, te mandan a hacer cosas a ti. El Señor te manda a hacer cosas a ti. Tú tienes que ser diligente. Obediente, diligente. Claro. Porque somos débiles. Pero si Dios ve que tenemos un corazón dispuesto a servirle, un corazón dispuesto a obedecerle, Él no va a permitir que se te escapen. Él te va a ayudar. Él va a ayudarte en el momento de la fuga. No va a permitir una fuga masiva. Porque llega un momento que nosotros como carceleros, a veces se nos enreda el volador. Tantos presos que hay en esa cárcel, ¿verdad? Porque a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué llegué a los 40 años? ¿Por qué dejaste acumular tantos presos en esa cárcel? Muchas concupiscencias juntas. No sé cuántas tienen ustedes, pero yo tengo muchísimas. Tenía muchísimas. Y tengo. Y estoy luchando contra ellas. No quiero que se conviertan en pecado. Porque la iniquidad es la raíz de todo. Es la raíz de todo. La iniquidad es el pensamiento. La iniquidad es el pensamiento malo. Y cuando tú empiezas a repetir ese pensamiento, a repetir, por eso es que dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, dando siempre acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y después te dice, en todo lo noble, en todo lo puro, en todo lo de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en eso pensad. Pero cuando tú empiezas a pensar en lo malo y no le haces caso a la palabra, que te dice que tienes que pensar en lo que tiene buen nombre, en lo que tiene virtud, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo puro. El Señor nos dice todo, hasta en qué vamos a pensar. Pero cuando no obedecemos la palabra y comenzamos a pensar en lo malo, ¿qué es pensar en lo malo? Coquetear con el prisionero. ¿Qué hace un carcelero hablando 3 horas con el prisionero? Epa, tú eres de la reja. No puedes, no te pongas a hablar con él. No pienses en él. No te comuniques con él. No te acerques a él. Porque te va a sobornar. Te va a sobornar. Si tu pecado es la debilidad del sexo, no te acerques a la pornografía. Si ves una revista, voltéate, anda para allá, para otro lado. No te acerques a ese prisionero que te va a sobornar para que lo dejes salir. Si tu pecado es el licor, no te acerques a una licorería. Porque ese prisionero te va a sobornar. Ni andes con bebedores. Porque que le vas a predicar. Si no le predicaste en la primera reunión, huye. Pablo le decía a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles. Huye. ¿Ves que podemos ser buenos carceleros? Ahora, ¿cuántos versículos bíblicos nos mandan a ser diligentes? Isaías del 1 del 16 al 20. ¿Dónde está Isaías? Aquí está. Isaías al 20 dice, lavaos. El Señor dice que te va a lavar. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Dice, quitad la iniquidad de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Dejemos de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta.
Los carceleros siempre tienen que rendir cuenta de cuántos prisioneros tienen. Y si se le fugó uno, tienen que ir a decir, se me fugó uno. Y no guardar, no esconder a ese que se fugó. Porque dice la palabra que el que esconde sus pecados, más el que lo confiesa. Hay carceleros que esconden el que se le escapó. Somos ese tipo de carceleros. ¿Vamos a engañar al dueño de la cárcel? Podemos engañar a nuestras esposas. Podemos engañar al pastor. Podemos engañar, bueno, como diciendo, podemos engañar al guardia del lado. Podemos aguardiar al guardia del frente, pero al dueño de la cárcel, ese sabe cuántos presos hay ahí y sabe cuándo se escapa uno. Y sabe no solo cuándo se escapa uno, cuando tú no le dices que se escapó. Pero es tan bueno el carcelero que si se escapó un preso y tú no te has dado cuenta, en la Biblia dice que tú tienes que orar aún por los pecados que te son ocultos. Aún por aquellos pecados que se te escaparon y tú no te has dado cuenta. Porque es muy fácil a veces pecar sin darse uno cuenta. A veces uno puede hablar y decir una cosa y eso puede ser algo que ofende a un hermano. Y el hermano se siente ofendido por lo que uno dijo. Y si uno no se da cuenta, uno puede crear en el hermano una situación tal que lo lleva a apartarse de la iglesia. Y eso es pecado. Y si uno no tiene una buena relación con Dios, ese dueño de la cárcel no te va a decir que se te escapó un pecado y que tienes que ir a rendir cuenta. Yo tenía un amigo que siempre decía, oye, vale, si te hice algo, perdóname. Siempre lo saludaba, cuando yo le iba a saludar, siempre, si te hice algo, perdóname. O sea, yo decía, no, no me has hecho nada. No, pero si te hice algo, perdóname. Y él se ponía adelante. Así deberíamos estar con Dios todos los días, perdonar nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y en el 19 hay algo muy interesante. Dice, si quisiereis. Date cuenta que Él nos los pone a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decidir. Y dice, y si oyereis, comeréis del bien de la tierra. Mas si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová ha dicho esto. En 2 de Timoteo, dos, 15, dice, procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En el 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque siempre el Señor está diciendo, apártate del mal, no hagas el mal, aparta la iniquidad. ¿Por qué? Pues es el inicio del complot para que el prisionero se escape. Por eso es que Santiago dice que de tu propia concupiscencia se va a parir el pecado. Yo diría se va a escapar el pecado. Porque de nuestra propia concupiscencia es que empieza a gestarse el plan para que se escape el prisionero. Por eso es que nosotros debemos apartar de nosotros la iniquidad. ¿Qué es lo que vamos a apartar de nosotros? El pensamiento. Cuando el Señor te dice, aparta la iniquidad de tu vida, ¿qué te está diciendo? No pienses en las cosas malas. Cuando te venga un pensamiento malo, quítalo, sácalo. ¿Por qué? Porque si tú comienzas a pensar mucho en ese pensamiento malo, vas a crear un deseo. Vas a empezar a desear lo que estás pensando. Y si lo que estás pensando es malo,
vas a desear algo malo. ¿Y sabes lo que es el deseo de hacer algo malo? La concupiscencia. O sea que está cerquita ya de parir el pecado, pues. ¿Ves por qué le digo que eso es un proceso? Comienzas pensando lo malo. No haces lo que Dios te sugiere que hagas. Porque vamos a estar claros, no nos vamos a engañar. Pasa una muchacha bonita y enseguida, pero ¿qué hace un buen cristiano? ¿Qué hace un buen carcelero? ¿Qué hace un buen guardia y custodia? Enseguida, yo tengo un plan secreto que tengo. Cuando me pasa eso, pienso en mi mujer. Inmediatamente. Inmediatamente pienso en mi mujer. En serio. A mí no me puede pasar una mujer por el frente que me pueda provocar algo que enseguida yo pienso en mi mujer. Pienso en su cara, pienso en su rostro, pienso en su cuerpo. Enseguida, eso es así. Y no me da tiempo de decir a nadie. Eso lo tomé como defensa, como estrategia. No sé si fue Dios que me ayudó en esto, pero me resulta. A mí me resulta y yo les invito a que tengan una táctica. Porque fíjate Jesús que el mandato que nos da el Señor en Filipenses no es solamente que dejemos de pensar en lo malo, sino que pensemos en lo bueno. Amén. Hay una acción dirigida hacia lo que honra a Dios. Amén. No basta con, porque de repente uno pudiera decir, no, yo cierro los ojos o miro hacia otro lado, en el caso específico de ese tipo de tentación, pero no es suficiente con eso, porque el Señor nos dice, piensa lo que es bueno. Contrarresta. Amén, o sea, no te quedes en mitad de camino, tienes que ir más allá y pensar en lo que es bueno. Hay que contrarrestar. 19. Entonces dice, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Cuando hablábamos de prestar nuestros miembros como instrumentos a la iniquidad. ¿Cómo tú quieres servir? ¿Cómo quieres tú que te usen? ¿Como honra o como deshonra? Yo tengo que prestar mis miembros, entregarle mis miembros al Señor para que Él sea el que me use. Y si yo me limpio, me purifico, me trato de apartar de mí la iniquidad con mucha frecuencia, el Señor te va a usar. Él te va a usar. Cuando estábamos hablando de la santidad como tal, nadie puede ser santo porque decidió ser santo y empezó a caminar en una nube y ahora es que es santo, no. La santidad se refiere a apartarse para Dios. Lo que es santo es que es apartado para Dios. Hay unos que se equivocan y creen que en santidad es apartarse del mundo. No cometan ese error, nosotros no nos podemos apartar del mundo. En el mundo estamos, en el mundo vivimos. Lo que tenemos que apartarnos para Dios para poder ser usados en el mundo. Yo le decía al pastor que este lapicero, por ejemplo, un lapicero, yo puedo santificarlo. Ustedes dirán, se volvió loco el hermano. Si yo ese lapicero lo aparto para mí, y la única persona que puede usar ese lapicero soy yo estoy santificando ese lapicero en el término de que ese lapicero es puro, única y exclusivamente para mí. No lo puede tocar ninguna otra mano. No se puede contaminar de ninguna otra mano. Solamente yo lo uso. Así quiere Dios que nosotros seamos para Él. Que solamente Él sea el que nos use. Y Dios no va a usar un instrumento que se preste para el pecado. No, definitivamente no. No lo va a usar. Lo usará para deshonra, pero no lo va a usar para honra. Entonces, los invito a que se purifiquen de esa manera. Se aparten para Dios. No se aparten del mundo. ¿Sabes? La gente confunde el término iglesia y casa de Dios. Iglesia es el cuerpo legislativo, no es las cuatro paredes. Iglesia es el cuerpo legislativo, el que ejerce la autoridad de Dios en la tierra.
¿Saben ustedes que ustedes no son iglesia solamente aquí adentro? Ustedes son iglesia afuera también. Y la gente cree que son iglesias solamente cuando están en las cuatro paredes. Entonces se comportan como iglesia, como creen ellos que se debe compartir iglesia, dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Entonces están en las cuatro paredes. ¿Y cuánto tiempo en el año nosotros pasamos dentro de la casa de Dios? ¿Y cuánto tiempo en el año lo pasamos afuera? ¿Cómo? Bueno, claro, claro, pero me refiero al espacio físico, pues, al espacio físico, al espacio físico, al recinto donde nosotros ejecutamos la labor de iglesia. Pero están acostumbrados a hacer iglesia solo en esas cuatro paredes. Hay personas que cuando salen de estas cuatro paredes dejan de ser iglesia y hacen lo que les da la gana allá afuera. Y cuando entran a las cuatro paredes, entonces se comportan como iglesia. Y no es la idea de Dios esa. La idea de Dios es que seamos iglesia donde quiera que nos encontremos. En tu trabajo, tú puedes hacer iglesia, ejercer autoridad, gobierno de Dios, atar, desatar, predicar, poner la mano sobre los enfermos. Tú no tienes que poner la mano sobre los enfermos solamente dentro de las cuatro paredes. No tienes que poner cara de santo solamente aquí adentro. Tienes que poner cara de santo allá afuera también. Yo me recuerdo. Bueno, hay gente que no se comporta como iglesia ni siquiera en su casa. A ese se le escaparon los presos. Esa ilustración de la cárcel es espectacular, porque fíjate que, ya, yéndole al caso específico de nuestras cárceles venezolanas, ¿verdad? Porque hoy día, lo que en otra época era no común, sino la única forma en la que antes se salían los presos era que los presos de su propia maldad maquinaran un plan de fuga y actuaron como topos y perforaron un túnel de 20, de 30, de 100 metros y se escaparon los presos. Y aquel gran escándalo porque hubo una fuga de muchos presos. Pero en este instante resulta que el que no se le escapan los presos, y si se le escapa uno, toma acciones. A ese preso le está reservada la corona. A ese carcelero le está reservada la corona de gloria. Cuando uno toma la decisión de recibir a Cristo y uno recibe el Espíritu Santo, ya uno pertenece al reino de los cielos y uno se convierte en carcelero. ¿Ok? Pero si uno no recibe a Cristo, sigue reinando, ahí el pecado sigue libre, sigue reinando el pecado. Ahí el pecado no está preso. Ahí no eres carcelero porque el pecado está libre. ¿Cuándo te conviertes tú en carcelero? Cuando tú aceptas a Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo, el reino de los cielos se establece en tu vida. Eres conquistado para el reino. Entonces tú te conviertes en un carcelero del reino porque tú tienes un preso de la conquista. No sé si me explico. Tú tienes un preso de la conquista y tú eres responsable de ese preso, que es el pecado. Y entonces tú te conviertes en un buen carcelero que lo tienes que custodiar toda tu vida en la tierra.
hasta que se establezca el reino en el cielo y tú recibas la corona de gloria. Y mientras tú estés en la tierra, tienes que ser un buen carcelero. Ahora, los que están en el mundo, que no han recibido a Cristo, no son carceleros. ¿Y por qué no son carceleros? Porque no está preso el pecado. El pecado no ha sido condenado en él, porque Cristo no lo ha justificado. Cuando Cristo llega a tu vida, tú eres justificado, los pecados te son perdonados, y esos pecados que te son perdonados son llevados presos a tu carne. Son condenados a tu carne. Entonces tú te conviertes en el carcelero de esos pecados y tú vives dirigido por el reino para mantenerlo preso a ese pecado. No sé si me explico. Yo ponía el ejemplo de... Estuvo a punto de tirar la toalla. En serio. Cuando eso le pasó a Pablo, estuvo a punto de dejar la cárcel y decir, aquí están las llaves y me voy. Llegó un momento que tú dices, mira, estos presos me están sobornando mucho, estos presos son muchos y me sobornan a diario, aquí están las llaves, me voy. Búscate otro carcelero. Mira, el apóstol Pablo, a mí me dice que, según de Timoteo 4, según de Timoteo 4, en el segundo de Timoteo 4:10, si mal no me recuerdo, dice, ve lo que le pasó a Pablo, porque Demas me ha desamparado. Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. O sea que Pablo estaba, pero... Y dice, y más adelante en el 17 dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. O sea, llegó un momento en la vida de Pablo que estaba como quedándose solo. Como que el otro le hizo oposición, el otro lo dejó, el otro lo abandonó, el otro se fue, el otro acá estuvo preso, estuvo allá. Yo me imagino que en la vida de Pablo tenía que tener una relación con Dios, pero tremenda. Pero entonces Pablo más adelante dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuesen cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fuera librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra de maldad. Cuando uno tiene relación con Dios y uno le dice al Señor, Señor, solo no puedo, ayúdame, Padre mío, no es fácil gobernar esta cárcel, ayúdame, hay muchos presos que quieren salir, dame fuerzas, Padre mío. Fiel es Dios que no va a permitir que esa tentación sea mayor de la que tú puedes soportar. Fiel es Dios. Y el Señor me librará de toda obra de maldad y me preservará, y me preservará para su reino. Dice, pero fiel fue Dios que me dio fuerzas y me preservó para su reino. Porque más adelante Pablo dice que estaba a punto de morir, ya estaba listo para irse. Y en ese momento, tú te imaginas que ya cuando tú estés a punto de irte, que tú por una debilidad de tu carne, se te escapen unos presos ya a punto de morir. Y esto es hasta el fin, al que venciera, como dice Apocalipsis, al que venciera. Esto no es al que te llega hasta 80 años y abandona la toalla, no. Este no es el que llega a 75 años y tira la toalla, no. Si Dios le da 100 años, son 100 años de carcelero, de buen carcelero, de buen carcelero. Ajá. Despojó las potestades, despojó a los principados, lo clavó en la cruz y el pecado fue condenado en la carne. Cuando hablan condenado a la carne, después de cuando tú emites una condena es porque hiciste un juicio. Entonces, esos pecados fueron condenados a la carne. O sea, si están presos es porque todo, aquí no es como en Venezuela, que ahí no tenemos un hermano preso sin ser condenado. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia. Tenemos un hermano de esta congregación que está preso y no ha sido condenado. Estos no, todos estos presos que están en la carne, todos han sido condenados. Todos. Pero van a ser juzgados y se escapan. Al carcelero. Pero si nosotros estamos vivos aquí en la tierra, mientras estemos nosotros en este cuerpecito, en esta carnita que es donde está condenado el pecado, nosotros tenemos que vigilar porque esos pecados no se escapen. No podemos abandonar la guardia.
porque van a querer escaparse. No sé cuántos presos tiene usted, no sé cuántos presos tengo yo. Unos tienen más presos que otros. Hay unas carnes que tienen mayor capacidad de presos que otras. Bueno, velad, dice la palabra, velad y orad para que no entres en tentaciones. ¿Qué es el símil que yo le doy a la tentación? El estar coqueteando con los presos. El estar recibiendo soborno de los presos. O de Satanás, que es el que quiere conquistar lo que tiene prisionero en la carne. Porque acuérdense que esas son las obras que usaba Satanás para destruir y para crear caos en la tierra. Él reinaba a sus anchas hasta que llegó Cristo. ¿Los qué? No, eso no. No, eso. Y hay unos presos que son más peligrosos que otros, pero no dejan de ser presos. Y están en tu custodia. Entonces, da igual que se te escape un preso, ¿cómo se llama? No los califican por maldad. Por delito. No es lo mismo que, o sea, para Dios es igual que se te escape un preso. O sea, lo importante es que el preso no se te escape con su consentimiento. Es lo importante. Porque eventualmente se van a escapar unos presos. Porque la carne es débil. No, pero bueno, si se vacía la cárcel. Si se vacía la cárcel es porque entonces vienen 7 y vienen y si encuentran la cárcel adornadita. No, pero bueno, quise traer esto. ¿Por qué quise traer esto? Porque quiero hacer mucho hincapié en la diligencia que tiene que tener el hermano. Que mire, hay muchas iglesias que creen mucho en la sacadera de demonios. Entonces, es como cuando un muchachito le mandan la tarea del colegio, él va a querer que tú le hagas la tarea. Y si todo el tiempo tú le haces la tarea, él nunca va a querer hacer la tarea. Entonces hay hermanos que se acostumbran a que le echen fuera los demonios. Entonces todos los viernes, todos los martes están aquí para que le echen fuera los demonios. Y entonces el otro martes se volvió a endemoniar. Entonces viene el otro martes para que le saquen los demonios. Y esto no es eso no es así. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la tarea. Cada uno de nosotros tiene que tener una vida de devocional, una vida de entrega a Cristo. Esto no es así, eso de que un hermano en Cristo que conoce verdaderamente a Cristo, una persona que conozca verdaderamente a Cristo, que esté en relación con Cristo y que haya creído, uno no tiene por qué estar sacándole demonios, porque no debe tener demonios. Date cuenta que la palabra dice, humillado ante Dios. Humillado ante Dios es que tú te prestes y te humilles delante de tu Señor. Y después te dice, resistid al diablo. Si te dice resistid al diablo, es porque el diablo está afuera, queriendo entrar. El diablo no está adentro. Adentro tiene esas sus obras, sus pecados. Y él los quiere sacar. A los presos. Él tiene a los presos. Aquí él tiene a los presos. Él no está, él, pecado. Él tiene sus armas con que él destruye la humanidad. Como él se le quitaron las armas con que él destruye la humanidad y fueron prisioneras a la cárcel, está desesperadito por ir a recuperarlas. Porque él sabe que si recupera el pecado que tiene preso en la carne él va a ser un instrumento de su reino. Y tú vas a prestar tus miembros al reino del pecado. Y si va a ti como carcelero y te logra sobornar, él va a liberar de ti los presos que están en ti. Y te va a usar a ti como instrumento para maldad. Pero cuando va donde el señor Marcial, que es un buen carcelero, se va a encontrar con un carcelero que no va a dejar que él tome sus armas. Entonces él no puede usar al señor Marcial como instrumento para maldad, porque el señor Marcial está siendo utilizado por Dios para instrumento de bien. Y el señor Marcial entonces en su vida terrenal está soportando la prueba y va a ser bienaventurado, porque cuando su cuerpo llegue a donde tiene que llegar, 130, 120, no lo sé. Entonces Dios le va a decir, bienaventurado,
soportaste la prueba, fuiste un buen carcelero, toma la corona de gloria. De eso se trata. Dios me los bendiga.